Ella creyó que pasaría sus últimos días ahí, pero lo que encuentra cambia todo para siempre. Graciela Mendoza sostenía la carta de desalojo con las manos temblando mientras contaba las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo. A los 58 años, después de perder el empleo en la costura y no poder pagar la renta del pequeño departamento, no veía salida para su situación desesperada. Fue entonces cuando el teléfono sonó aquella fría mañana de martes. Del otro lado de la línea, un abogado se identificó como el licenciado Alejandro Fuentes y dijo algo que jamás habría esperado escuchar en toda su vida. «Señora Graciela, usted es hija de Consuelo Mendoza, ¿verdad?», preguntó el hombre con voz formal. «Sí, soy, pero mi madre falleció cuando yo tenía 5 años», respondió ella, sin entender a dónde quería llegar aquella conversación. «Bueno, usted acaba de heredar un rancho. Su abuela materna, doña Beatriz Mendoza, dejó todo a su nombre». Graciela casi deja caer el teléfono. «¿Abuela? ¿Qué abuela?». Su madre nunca le había hablado de su familia. Creció creyendo que no tenía parientes, que estaba completamente sola en el mundo. «Debe haber un error», dijo ella, tratando de procesar la información. «Yo no conocía a mi abuela, ni siquiera sabía que existía». «No hay error, señora, tengo todos los documentos aquí. La propiedad está registrada a nombre de Beatriz Mendoza, y ella dejó un testamento muy claro en el que la señora figura como única heredera. Sin embargo, existe una condición. Usted tiene exactamente una semana para decidir si acepta o renuncia a la herencia». El abogado explicó que la propiedad se encontraba en un pequeño pueblo de provincia, a unas 3 horas de viaje de la Ciudad de México. Dijo también que la casa había estado vacía durante muchos años y que ella necesitaba ir personalmente para firmar los papeles. Graciela miró a su alrededor en su departamento casi vacío. Las cuentas se amontonaban sobre la mesa. El plazo del desalojo estaba por vencer y no tenía ninguna perspectiva de empleo. ¿Qué opción le quedaba? «Acepto ir para allá», dijo finalmente. «¿Cuándo puedo visitarla?» «Cuanto antes mejor, señora. Voy a enviarle la dirección y las llaves por correo. Usted recibirá todo mañana». Al día siguiente, Graciela abordó el primer autobús hacia el pueblo. Durante todo el viaje, 1000 preguntas pasaron por su cabeza. ¿Por qué su madre nunca le habló de su abuela? ¿Por qué la habían dejado fuera de la familia? Y sobre todo, ¿por qué esa abuela desconocida le había dejado todo a ella? Al llegar al pueblito, aceptó un aventón de un habitante local hasta la propiedad. Cuando bajó del auto y miró el lugar que había heredado, el corazón se le apretó. Frente a ella había una casa antigua de madera, completamente destruida por el tiempo. El techo tenía agujeros enormes, las ventanas estaban rotas y la maleza se había apoderado de todo. No había energía eléctrica, el agua estaba cortada y el lugar parecía abandonado desde hacía décadas. «Dios mío», murmuró, caminando lentamente hacia la propiedad. «¿Cómo voy a poder vender esto? ¿Quién querría comprar una ruina?». Abrió el portón oxidado y caminó por el terreno cubierto de hierba alta. El silencio era total, roto únicamente por el viento meciendo los árboles viejos. Era como si el lugar guardara secretos que nadie había contado. Graciela entró a la casa con cuidado, pisando tablas sueltas que crujían a cada paso. La sala principal estaba cubierta de polvo y telarañas. Algunos muebles viejos seguían ahí, cubiertos por lienzos que se habían desintegrado con el tiempo. Decidió que pasaría algunos días allí antes de poner todo en venta. No tenía dinero para quedarse en un hotel y al menos ahí tendría un techo sobre su cabeza mientras organizaba los papeles de la propiedad. El primer día, mientras intentaba limpiar un rincón de la casa para dormir, 2 perros aparecieron en la propiedad. Uno era un perro callejero grande, café y negro, que parecía ser una mezcla de pastor alemán. El otro era más pequeño, de pelo claro, y ambos estaban visiblemente abandonados y con hambre. «Pobrecitos», dijo ella, mirando a los animales que la observaban desde lejos. «Ustedes tampoco tienen casa, ¿verdad?». A pesar de su situación precaria, Graciela compartió con los perros lo poco que había traído para comer. Ellos se acercaron despacio, como si entendieran su bondad,
y pronto estaban comiendo en la palma de su mano. «Por lo menos ustedes dos se tienen el uno al otro», les habló a los animales. Yo siempre tuve que arreglármelas sola. Durante esa primera noche, se recostó en un colchón viejo que encontró en uno de los cuartos, cubierta solo con una cobija delgada que había traído de casa. Los perros se acomodaron en el porche, como si quisieran protegerla. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Era madrugada cuando Graciela fue despertada por los ladridos insistentes de los dos perros. Estaban en el porche, pero ladraban hacia el fondo del rancho, donde había un granero antiguo que ella todavía no tenía el valor de explorar. «¿Qué pasa, animalitos?», susurró, levantándose y mirando por la ventana rota. Los perros seguían ladrando, pero no de forma agresiva. Era como si estuvieran tratando de llamar su atención hacia algo, como si quisieran que ella fuera hasta allá. «¿Están tratando de decirme algo?», murmuró, observando el extraño comportamiento de los animales. Al día siguiente, la curiosidad pudo más que el miedo. Graciela decidió investigar el granero que había llamado la atención de los perros durante la noche. El lugar estaba cerrado con un candado viejo y oxidado. Buscó por el rancho hasta encontrar una herramienta que pudiera romper el candado. Después de mucho esfuerzo, logró abrir la puerta del granero. El interior estaba oscuro y con olor a humedad. Con la ayuda de la linterna del celular, exploró el espacio despacio. Había herramientas antiguas, algunos costales viejos y al fondo un montón de tablas sueltas en el piso. Los perros la habían seguido hasta el granero y ahora olfateaban insistentemente un área específica del piso de madera. «¿Qué encontraron ahí?», preguntó, arrodillándose donde los animales insistían en oler. Movió las tablas sueltas y descubrió que escondían un pequeño compartimiento en el piso. Su corazón se aceleró cuando vio que había un cofre pequeño de madera escondido allí. Con las manos temblorosas, Graciela abrió el cofre. Dentro había un montón de cartas amarilladas por el tiempo, todas cuidadosamente atadas con un listón de cinta azul descolorida. Tomó las cartas y volvió a la casa, con los dos perros siguiéndola de cerca. Se sentó en lo que quedaba de una silla vieja y comenzó a leer la primera carta. La letra era delicada, femenina, y la fecha en el encabezado era de más de 30 años atrás. Cuando leyó el inicio, su mundo se puso de cabeza. «Mi querida madre Beatriz, espero que esta carta la encuentre bien. Sé que usted no aprobó mi embarazo y sé que me mandó fuera de casa, pero necesito que sepa que la quiero mucho». La carta estaba firmada por Consuelo, su madre. Graciela leyó la carta completa con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre escribía sobre cómo estaba pasando dificultades en la Ciudad de México, sola y embarazada, pero que no se arrepentía de haber salido de casa para construir su propia vida. Tomó otra carta, y otra, y otra. Todas eran de su madre para su abuela, escritas a lo largo de muchos años. Las cartas contaban una historia que Graciela nunca había conocido. Su madre no había sido abandonada por la familia. Había salido de casa por haber quedado embarazada soltera, en una época en la que eso todavía era muy mal visto en las familias conservadoras. Pero mantuvo contacto con la abuela a través de esas cartas secretas. Una de las cartas, escrita cuando Graciela tenía alrededor de 10 años, decía: «Mamá, la Graciela está creciendo hermosa e inteligente. Ella me pregunta siempre por su padre, pero no tengo el valor de contarle la verdad. También me pregunta si tenemos familia, y siempre le miento diciendo que no. Sé que está mal ocultarle que usted existe, pero tengo miedo de que juzgue mal mis decisiones. Algún día, cuando sea más grande, le contaré todo y espero que usted la reciba con los brazos abiertos». Graciela dejó de leer y lloró amargamente. Su madre había muerto en un accidente automovilístico cuando ella apenas tenía 15 años y nunca tuvo la oportunidad de contarle la verdad sobre su familia. Siguió leyendo las cartas y descubrió que su abuela siempre respondió a la correspondencia de su hija. En una carta de la abuela, escrita algunos años después, decía: «Mi querida hija,
Sabes que siempre perdoné tus decisiones. Lo que me duele es saber que mi nieta no sabe que tiene una abuela que la ama desde lejos. Cuando te sientas lista para traerla aquí, mis puertas estarán siempre abiertas. He guardado muchas cosas para ella, incluido el secreto que algún día será solo de ella. ¿Qué secreto era ese? Graciela buscó más pistas entre las cartas, pero no encontró nada específico. Solo había una referencia misteriosa en una de las últimas cartas de la abuela. El tesoro que siempre mantuve escondido en el corazón de la tierra seguirá guardado hasta que mi nieta venga a reclamarlo. Ella sabrá cómo encontrarlo cuando llegue el momento adecuado. ¿Corazón de la tierra? ¿Qué tesoro sería ese? Graciela miró a su alrededor el rancho abandonado. ¿Sería posible que su abuela hubiera escondido algo de valor allí? Los perros, que habían permanecido acostados a su lado mientras ella leía las cartas, de repente se levantaron y fueron a la ventana, mirando hacia el patio como si hubieran oído algo. Graciela se levantó y vio a un hombre mayor caminando hacia la casa. Llevaba ropa sencilla de trabajo y caminaba despacio, apoyado en un bastón. «Buenas tardes», dijo el hombre cuando se acercó al porche. «Disculpe la molestia. Soy Joaquín Hernández, vivo en el rancho vecino. Vine a ver quién estaba aquí». «Buenas tardes, don Joaquín», respondió Graciela saliendo de la casa. «Soy Graciela Mendoza. Acabo de heredar este rancho de mi abuela». El rostro del hombre mayor se iluminó. «¿Mendoza? ¿Eres la nieta de doña Beatriz?» «Sí, lo soy. ¿Usted conocía a mi abuela?» «Que sí la conocía. Niña, doña Beatriz era una de las personas más especiales que he conocido. Fue mi vecina por más de 40 años, una mujer de corazón gigantesco». Joaquín miró la casa abandonada con tristeza. Cuando ella partió hace unos 10 años, la casa quedó cerrada. Nadie aparecía para cuidarla. Yo intenté mantener la maleza baja, pero con la edad, suspiró. Siempre me pregunté si ella tenía familia. Ahora veo que tenía una nieta linda. Yo no sabía que ella existía, confesó Graciela. Acabo de descubrirlo a través de las cartas que encontré. Doña Beatriz siempre hablaba de una nieta que vivía en la Ciudad de México. Decía que un día se encontrarían. Los ojos del hombre brillaron. Tenía razón. Joaquín miró a los 2 perros que se habían acercado a él sin miedo. Estos 2 son los hijos de Capitán y Canela, los perros que criaba doña Beatriz. Nacieron poco antes de que ella partiera, y desde entonces viven abandonados por la región. Es como si supieran que ibas a llegar. «Me encontraron ayer», dijo Graciela, «y me llevaron al granero donde encontré las cartas». «Eso es cosa de tu abuela», rió Joaquín. «Ella siempre decía que los animales saben cosas que nosotros no sabemos». La miró con curiosidad. «¿Qué piensas hacer con el rancho?» «Sinceramente, no sé», respondió ella. «Está todo muy abandonado. Creo que tendré que venderlo». «Antes de tomar esa decisión, niña, déjame contarte algunas cosas sobre tu abuela, cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión». Joaquín se sentó en los escalones del porche y Graciela se acomodó a su lado. Los 2 perros se acostaron a sus pies, como si quisieran escuchar la conversación. «Doña Beatriz no era una persona común», comenzó el vecino. «Tenía un don especial con las plantas. Sabía cultivar hierbas medicinales como nadie. La mitad de la gente de este pueblo le debe la vida a las pócimas y tés que preparaba». «¿Pócimas?», preguntó Graciela intrigada. «Remedios naturales, muchacha. Tu abuela conocía secretos de plantas que la gente de hoy ni siquiera imagina. Cuando los médicos del pueblo se rendían con algún caso, mandaban al enfermo con doña Beatriz, y ella siempre encontraba la manera de ayudar». Joaquín señaló hacia una zona al fondo del rancho. Ahí atrás tenía el jardín medicinal más completo de la región. Plantas raras, algunas que ya ni existen por aquí. Pasó toda su vida cuidando esas plantas como si fueran sus hijos. ¿Y qué pasó con el jardín? La maleza se apoderó de todo, pero estoy seguro de que muchas de las plantas siguen ahí, dormidas debajo de la vegetación silvestre. Las plantas así son resistentes. Graciela recordó la referencia al tesoro en el corazón de la tierra
mencionado en las cartas de su abuela. Don Joaquín, mi abuela llegó a comentar algo sobre haber guardado alguna cosa especial aquí en el rancho. El hombre mayor se quedó pensativo por un momento. Siempre decía que guardaba sus mayores secretos en la tierra. Creí que era una forma poética de hablar de las plantas. La miró directamente a los ojos. Pero ahora que estás aquí, tal vez sea hora de descubrir qué quiso decir realmente. ¿Me ayudaría a buscar? Muchacha, yo pasaría el resto de mi vida ayudando a la nieta de doña Beatriz. Ella hizo mucho por mí y por mi familia. Es mi manera de devolverle el favor. ¿Qué hizo ella por usted? Joaquín bajó la cabeza emocionado. Mi esposa estaba muy enferma, hace unos 15 años. Los médicos dijeron que no le quedaban más de 6 meses. Doña Beatriz apareció en mi casa con un té especial y me dijo que le diera a mi esposa 3 veces al día. Mi mujer vivió 8 años más después de eso. Fueron los años más felices de nuestra vida. Graciela sintió un nudo en el corazón. Su abuela había sido una persona especial y ella nunca tuvo la oportunidad de conocerla. ¿Por dónde podemos empezar a buscar?, preguntó ella. ¿Qué tal si empezamos limpiando el terreno? Si hay algo escondido aquí, vamos a necesitar ver mejor el terreno. En los días siguientes, Graciela y Joaquín trabajaron juntos para limpiar el rancho. El hombre mayor, a pesar de su edad, demostró ser sorprendentemente dispuesto y conocía cada rincón del terreno. Los 2 perros se convirtieron en compañeros inseparables, ayudando a su propia manera. Parecían saber exactamente dónde debía buscar Graciela, guiándola hacia diferentes áreas del rancho. Durante la limpieza, ella descubrió los restos del jardín medicinal que Joaquín había mencionado. Aunque estaba cubierto por la maleza, todavía se podían ver algunas plantas raras creciendo entre la vegetación silvestre. «Mira nada más esto», dijo Joaquín, señalando una planta de hojas verdes oscuras. «Esto es boldo de verdad. Esta variedad ya casi no existe». «¿Y para qué sirve?» «Problemas del hígado, digestión. Tu abuela lo usaba mucho en sus pócimas». Siguió caminando y señalando otras plantas. «Allí hay cola de caballo, aquí hay espineira santa y mira, carqueja legítima». Graciela empezó a entender que el terreno de su abuela era como una farmacia natural. Cada planta tenía un propósito, una utilidad medicinal específica. Al tercer día de limpieza, mientras quitaban la maleza de un área cerca del fondo del rancho, Graciela encontró algo extraño en el suelo. Parecía ser una pequeña moneda de metal, muy antigua y oscurecida. «Don Joaquín, mire esto», dijo ella, mostrando la moneda. El hombre examinó el objeto con atención. «Esto parece muy antiguo, tal vez sea una moneda de plata vieja». Miró a su alrededor. «¿Será que hay más cosas enterradas aquí?». Graciela tomó una pala y comenzó a cavar en el área donde encontró la moneda. Después de algunos minutos, encontró otros 2 pesos similares, y después un pequeño objeto que parecía ser una joya antigua. «Dios mío», murmuró ella. «¿Será que mi abuela enterró un tesoro aquí?». «Puede ser que sí», dijo Joaquín, animado. Doña Beatriz siempre fue muy reservada sobre su pasado. Tal vez haya guardado cosas valiosas aquí mismo. Los 2 siguieron cavando y encontraron algunos objetos antiguos más, un broche de plata, un anillo sencillo y algunos pesos antiguos. No eran piezas de gran valor aparente, pero definitivamente eran antiguas y habían sido enterradas a propósito. «Esto puede ser solo el comienzo», dijo Graciela con esperanza creciendo en su corazón. «Si hay estas cosas enterradas aquí, tal vez haya más». «Vamos a seguir buscando mañana», sugirió Joaquín. «Pero ahora que encontramos algo, estoy seguro de que tu abuela dejó más pistas». Esa noche, Graciela volvió a leer las cartas de su madre y su abuela, buscando cualquier pista sobre dónde más buscar. En una carta, su abuela mencionaba el lugar donde las raíces más profundas encuentran el agua de la vida. Ella reflexionó sobre esa frase. ¿Dónde estarían las raíces más profundas? ¿Tal vez cerca de los árboles más antiguos del rancho? Al día siguiente, ella y Joaquín exploraron las áreas cercanas a los árboles más grandes del terreno.
Fue cerca de un árbol de jabuticaba centenario donde encontraron más cosas enterradas. Una pequeña caja de metal con más joyas y pesos antiguos. «Tu abuela estaba realmente preparada para el futuro», comentó Joaquín. «Debe haber enterrado estas cosas poco a poco, a lo largo de los años. Pero aún no encontramos lo que ella llamaba el gran tesoro», dijo Graciela. «En las cartas, ella habla como si hubiera algo mucho más importante escondido. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue entonces que los dos perros comenzaron a comportarse de manera extraña nuevamente. Corrieron hasta un área del rancho que aún no habían explorado por completo. Un lugar donde había una construcción pequeña y muy vieja, casi escondida por la vegetación. «¿Qué es esa construcción?», preguntó Graciela. «Creo que es una antigua despensa o almacén», respondió Joaquín. Doña Beatriz nunca dejaba que nadie se acercara por ahí. Los perros ladraban y arañaban la puerta de la pequeña construcción, como si quisieran entrar. «Vamos a ver qué hay adentro», decidió Graciela. La puerta estaba cerrada con llave, pero Joaquín encontró una llave escondida debajo de una piedra cercana. «Ella siempre escondía llaves debajo de las piedras», rió el hombre. «Algunas cosas nunca cambian». Cuando abrieron la puerta, descubrieron que no era una despensa común. El interior estaba organizado como un laboratorio rudimentario, con estantes llenos de frascos con plantas secas, una balanza antigua y cuadernos apilados. «Dios mío», suspiró Joaquín. Aquí era donde ella preparaba los remedios. Graciela tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Era la letra de su abuela, y cada página contenía recetas detalladas de remedios naturales, con dibujos de las plantas y explicaciones sobre sus usos medicinales. «Esto es un tesoro de conocimiento», murmuró ella, impresionada por la cantidad de información. «Tu abuela tardó décadas en compilar todo esto», dijo Joaquín. «Ese conocimiento vale más que el oro». Graciela continuó explorando el laboratorio y encontró algo que la dejó aún más intrigada. Un mapa dibujado a mano, que mostraba el rancho visto desde arriba, con varios puntos marcados con símbolos diferentes. «Don Joaquín, mire esto», dijo ella, mostrándole el mapa. «Parece un mapa del terreno», analizó él. «Y estos símbolos deben indicar algo importante». El mapa tenía símbolos que parecían indicar diferentes tipos de plantas, pero había un símbolo especial marcado en un área que aún no habían explorado. Un rincón del terreno donde había una pequeña elevación natural. «Vamos a ese lugar», sugirió Graciela. Caminaron hasta el área indicada en el mapa, seguidos por los dos perros que parecían saber exactamente a dónde iban. El lugar era una pequeña colina cubierta de árboles, y en la cima había un área más plana. «Aquí», dijo Graciela, comparando el mapa con el terreno. «Según el dibujo, es justo aquí donde está marcado el símbolo especial». Joaquín miró a su alrededor y señaló unas piedras que parecían haber sido colocadas allí a propósito, formando un círculo casi perfecto. «Esas piedras no están aquí por casualidad», dijo él. «Alguien las acomodó así». Graciela comenzó a cavar en el centro del círculo de piedras. Después de un rato, la pala golpeó algo sólido enterrado. «Hay algo aquí», dijo ella emocionada. Con la ayuda de Joaquín cavó más profundo y descubrió una caja de madera enterrada, mucho más grande que los otros objetos que habían encontrado. «Esa debe ser la caja principal», murmuró Joaquín. Desenterraron la caja con cuidado y la llevaron de vuelta a la casa. Era pesada y estaba bien conservada, protegida por una capa de tela encerada. Graciela abrió la caja con las manos temblando de expectativa. Dentro había varias cosas que la dejaron sin palabras. Primero, había pequeños paquetes llenos de semillas, cada uno cuidadosamente etiquetado con el nombre de la planta e instrucciones de siembra. Eran decenas de variedades diferentes de plantas medicinales. «Son semillas», murmuró ella. «No son semillas comunes», dijo Joaquín, examinando los paquetes. «Mira estas etiquetas. Manzanilla silvestre, variedad rara.
Toronjil gigante, la última de la región. Boldo verdadero, semilla pura. Además de las semillas, había una carpeta con documentos. Graciela la abrió y encontró cartas de laboratorios farmacéuticos, universidades e investigadores interesados en comprar las plantas y semillas raras que su abuela cultivaba. Una de las cartas, de un investigador de la Universidad Autónoma del Valle más cercana, decía: «Doña Beatriz, las semillas que usted nos proporcionó resultaron tener una calidad excepcional. Nuestras investigaciones indican que algunas de las variedades que usted cultiva están prácticamente extintas en otras regiones. Estamos interesados en adquirir más ejemplares para nuestro banco de semillas y podemos ofrecer cantidades significativas por las especies más raras». «Dios mío», susurró Graciela. «Mi abuela tenía un negocio con universidades y laboratorios. Y por lo que estoy viendo aquí», dijo Joaquín leyendo otra carta. «Ella ganaba muy bien con eso». También había una carta más reciente, de apenas 2 años atrás, de un investigador llamado Dr. Ricardo Montes. «Doña Beatriz, me enteré por colegas que usted partió y lo lamento profundamente. Su trabajo con plantas medicinales era único en la región. Si algún familiar heredó su rancho, me gustaría mucho conversar sobre la preservación de las especies raras que usted cultivaba. Mi teléfono sigue siendo el mismo y estaré siempre disponible para ayudar». «Ese investigador todavía puede estar interesado», dijo Graciela sosteniendo la carta. «Deberías llamarlo», sugirió Joaquín. «Si estas semillas son tan valiosas como indican las cartas, quizás no necesites vender el rancho». «Pero yo no sé nada de plantas», protestó ella. «Tu abuela tampoco sabía al principio. Aprendió con el tiempo, experimentando, estudiando, y mira todo lo que te dejó: los cuadernos con recetas, el mapa del rancho y principalmente esa colección increíble de semillas raras». Graciela pasó el resto del día leyendo las cartas y los documentos encontrados en la caja. Descubrió que su abuela había construido, a lo largo de décadas, una reputación sólida como proveedora de plantas medicinales raras para investigadores y laboratorios. Las cartas mostraban que recibía cantidades considerables por las semillas y plántulas que vendía. No era una fortuna en dinero, pero era suficiente para vivir con dignidad y además ayudar a personas necesitadas de la región. En una carta personal que su abuela había escrito, pero nunca enviado, descubrió más sobre la historia de la familia. «Mi querida nieta Graciela, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste tu camino hasta aquí. Siempre supe que un día sucedería. Tu madre Consuelo era mi única hija y tú eres mi única nieta. Lamento profundamente no haber tenido la oportunidad de conocerte personalmente, pero espero que, a través de lo que dejé aquí, puedas conocerme y entender que siempre las amé a las dos más que nada en este mundo». La carta continuaba: «Este lugar no es solo una propiedad, es el resultado de toda una vida dedicada al cuidado de la tierra y de las personas. Cada planta aquí fue plantada con amor. Cada remedio fue preparado pensando en alguien que necesitaba ayuda. Si decides continuar este trabajo, sabe que tendrás mi bendición y que nunca estarás sola. La tierra enseña todo lo que necesitamos saber. Solo hay que tener paciencia y disposición para aprender». Graciela lloró al leer esas palabras. Sentía como si su abuela estuviera hablando directamente con ella a través del tiempo. Esa noche llamó al doctor Ricardo Montes, el investigador que había escrito la carta más reciente. «Bueno, doctor Ricardo, soy Graciela Mendoza, nieta de doña Beatriz». «Dios mío», exclamó el hombre al otro lado de la línea, «qué alegría recibir tu llamada. Llevaba años esperando que apareciera algún familiar. Doctor, encontré varias cartas suyas entre los documentos de mi abuela. ¿Todavía le interesarían sus plantas?» «¿Interés? Muchacha, tu abuela tenía la colección más completa de plantas medicinales raras que he visto en mi vida. Algunas de las especies que cultivaba se consideran extintas en otras regiones. Es un tesoro de biodiversidad. ¿Y esas plantas todavía tendrían valor para la investigación?» «Mucho valor», respondió entusiasmado.
Si el rancho aún conserva las plantas y semillas que tu abuela cultivaba, puedo garantizarte que tienes en tus manos algo muy valioso, no solo económicamente, sino para la preservación de la medicina natural. El doctor Ricardo explicó que podría visitarla la semana siguiente para evaluar lo que quedaba de las plantas de la abuela y discutir posibilidades de colaboración. Una cosa importante, muchacha, dijo antes de colgar. Tu abuela no solo era una cultivadora, era una verdadera investigadora. Sus cuadernos de anotaciones son referencia en nuestros estudios sobre medicina tradicional. Después de la llamada, Graciela se sintió por primera vez esperanzada desde que llegó al rancho. Tal vez no necesitaba vender todo y marcharse. Tal vez pudiera construir algo allí. En los días siguientes, mientras esperaba la visita del investigador, ella y Joaquín continuaron explorando y organizando el rancho. Descubrieron más cuadernos escondidos en la casa, cada uno detallando diferentes aspectos del trabajo de la abuela. Uno de los cuadernos estaba lleno de dibujos botánicos detallados, mostrando cada parte de las plantas medicinales. Otro contenía recetas de remedios y sus aplicaciones específicas. Había también un cuaderno que era una especie de diario científico, donde la abuela registraba los resultados de los tratamientos que preparaba. Tu abuela era una científica autodidacta, comentó Joaquín, hojeando uno de los cuadernos. Mira la precisión de estas anotaciones. Registraba todo: época de siembra, condiciones climáticas, resultados de los tratamientos. Es impresionante, coincidió Graciela. Y pensar que hacía todo esto sola, sin formación académica. La mejor formación es la experiencia, dijo Joaquín. Y tu abuela tenía décadas de experiencia. Durante la limpieza de la casa, también encontraron una carpeta con cartas de agradecimiento de personas que habían sido ayudadas por los remedios de la abuela. Eran decenas de cartas, algunas escritas a mano en papel sencillo, otras escritas a máquina. Una carta, escrita por una madre, decía: Doña Beatriz, no sé cómo agradecerle. Mi hijo tenía una tos que no se le quitaba desde hacía meses y los médicos ya no sabían qué hacer. El té que usted preparó lo curó en 2 semanas. Usted es un ángel. Otra carta, de un hombre mayor, decía: Doña Beatriz, el remedio para el dolor de las articulaciones que usted me dio cambió mi vida. Volví a trabajar en el campo sin dolor. Que Dios la bendiga. Graciela se dio cuenta de que su abuela había tocado la vida de muchas personas de la región. No era solo una cultivadora de plantas, era una curandera, una persona que dedicó su vida a ayudar a los demás. Cuando el doctor Ricardo llegó para la visita, quedó impresionado con el rancho y con todo el material que Graciela había encontrado. Esto es un patrimonio, dijo, hojeando los cuadernos de la abuela. Este conocimiento no se puede perder. Pero yo no entiendo nada de plantas, confesó Graciela. No se preocupe por eso, dijo el investigador. Nadie nace sabiendo. Su abuela aprendió estudiando, experimentando, observando. Y ella dejó todos los registros para usted. Es como si hubiera dejado un manual completo. El doctor Ricardo examinó las plantas que aún crecían en el terreno y confirmó que había varias especies raras y valiosas. Algunas de estas plantas se consideran extintas en estado silvestre, explicó. Si usted logra preservar y propagar estas especies, estará prestando un servicio invaluable a la ciencia y a la humanidad. ¿Y financieramente?, preguntó ella, aún preocupada por su situación. Financieramente también. Las universidades y los laboratorios pagan bien por semillas y plántulas de plantas raras. Además, hay programas gubernamentales de incentivo a la preservación de la biodiversidad que podrían financiar un proyecto aquí. El investigador propuso una alianza. Él ayudaría a Graciela a catalogar y preservar las plantas de la abuela y, a cambio, ella proporcionaría el material para las investigaciones de la Universidad Autónoma del Valle. Pero necesitaría ayuda para aprender a cuidar las plantas, dijo ella. Claro, puedo conseguir practicantes de botánica para que la ayuden y hay cursos de extensión sobre plantas medicinales que usted podría tomar. Y este señor aquí, el doctor Ricardo señaló a Joaquín,
Parece conocer muy bien el rancho. Seguramente puede ayudar también. Sería un honor ayudar a la nieta de doña Beatriz, dijo Joaquín sonriendo. Esa noche, después de que el investigador se fue, Graciela se sentó en el portal de la casa con los 2 perros a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada sobre el futuro. Miró el rancho que había heredado de la abuela desconocida. La casa aún necesitaba muchas reparaciones. El terreno todavía tenía áreas que limpiar, pero ahora veía posibilidades donde antes solo veía problemas. «Vamos a intentarlo, muchachos», dijo acariciando a los perros. «Vamos a continuar el trabajo de la abuelita Beatriz». Los perros parecieron entender sus palabras, moviendo la cola y acurrucándose más cerca de ella. En los días siguientes, Graciela comenzó a poner en práctica los planes discutidos con el doctor Ricardo. Se inscribió en un curso de extensión sobre plantas medicinales ofrecido por la Universidad Autónoma del Valle y comenzó a estudiar los cuadernos de la abuela más a fondo. Joaquín se convirtió en su mentor informal, enseñándole los aspectos prácticos del cultivo. Conocía el rancho como nadie y sabía las preferencias de cada tipo de planta. Su abuela siempre decía que cada planta tiene una personalidad. Explicaba mientras enseñaba a Graciela a preparar la tierra. A algunas les gusta más agua, otras prefieren la sombra. Algunas necesitan compañía. ¿Compañía?, preguntó ella intrigada. Algunas plantas crecen mejor cuando se plantan cerca de otras específicas. Su abuela sabía exactamente qué plantas eran amigas entre sí. Graciela comenzó a entender que el trabajo de su abuela no era solo sobre plantas individuales, sino sobre un ecosistema complejo y equilibrado. Durante sus estudios de los cuadernos, hizo un descubrimiento sorprendente. En uno de los cuadernos más antiguos, había recetas de remedios que su abuela había preparado para su madre Consuelo cuando era niña. Remedio para la tos de Consuelo, hojas de guaco con miel silvestre, 3 veces al día hasta que mejore. Funciona siempre. Estaba escrito en una de las páginas. Más adelante, había otras recetas para los cólicos de Consuelo, para el dolor de cabeza de Consuelo, para la ansiedad de Consuelo. Graciela se dio cuenta de que su abuela había cuidado de su madre con el mismo cariño con que cuidaba a todas las demás personas de la región. Eso le hizo entender que su madre había sido amada, incluso después de haberse ido de casa. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín medicinal, recibió una visita inesperada. Un hombre bien vestido, de mediana edad, llegó al rancho en una camioneta lujosa. «Buenas tardes», dijo el hombre, bajando del vehículo. «Soy Mauricio Estrada, empresario de la región. Me enteré de que usted heredó este rancho». «Buenas tardes», respondió Graciela con cautela. Algo en la forma de ser del hombre la hizo sentir incómoda. «Vengo a hacerle una propuesta interesante. Estoy comprando varias propiedades de la región para un proyecto de desarrollo. Puedo ofrecerle un buen precio por este terreno». «No pienso vender», dijo ella directamente. «Usted ni siquiera ha escuchado mi oferta», insistió Mauricio. «Es una cantidad generosa, suficiente para que usted compre una casa en la ciudad y todavía le sobre dinero para vivir cómodamente. Ya le dije que no pienso vender». El hombre miró alrededor de la propiedad con desprecio. «Señora, con todo respeto, mire el estado de este lugar. La casa se está cayendo a pedazos. No hay infraestructura. Usted va a gastar una fortuna para dejarla habitable». «Sé de los desafíos», respondió Graciela manteniéndose firme. «Además», continuó Mauricio, «no sé si usted sabe, pero hay impuestos atrasados de esta propiedad, deudas que deben pagarse. Si usted no tiene con qué pagarlas, la propiedad podría ir a subasta». Esa información la sacudió. Ella no sabía de deudas pendientes. «¿Qué deudas son esas?» «Impuestos prediales, cuotas municipales. Va a ser una cantidad considerable». Mauricio sacó un papel del bolsillo. «Aquí tengo un desglose de los adeudos. Son casi 15,000 pesos». Graciela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella no tenía ese dinero. «Pero yo puedo resolverle eso», continuó Mauricio con una sonrisa que no le gustó. «Le compro la propiedad, asumo todas las deudas y además le pago una cantidad extra para que usted pueda empezar de nuevo». «Necesito pensarlo»,
dijo ella, perturbada por la información. Claro, pero no se tarde demasiado. Estas deudas crecen cada día. Y cuando el Palacio Municipal decida cobrar, bueno, usted podría perderlo todo sin recibir nada. Después de que Mauricio se fue, Graciela quedó angustiada. ¿Será que realmente había deudas tan altas? ¿Cómo podría averiguarlo? Cuando Joaquín llegó al día siguiente, ella le contó sobre la visita del empresario. ¿Mauricio Estrada? Joaquín puso mala cara. Ese hombre no es de fiar, muchacha. Él ya ha engañado a varios propietarios de la región. Pero ¿y si realmente hay deudas? Yo no tengo dinero para pagar 15,000 pesos. Vamos con calma, dijo Joaquín. Primero tienes que ir al Palacio Municipal y verificar si esas deudas realmente existen. Y si existen, hay maneras de negociar un plan de pagos. ¿Estás seguro? Lo estoy. Ese Mauricio usa esa táctica con todo el mundo. Exagera las deudas para asustar a los propietarios. Tu abuela siempre estaba al corriente con los impuestos. Dudo que tenga deudas tan altas. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like. Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Al día siguiente, Graciela fue al Palacio Municipal para verificar la situación de la propiedad. La empleada que la atendió fue muy amable. «Propiedad de doña Beatriz Mendoza», dijo la mujer consultando el sistema. «Aquí muestra que hay algunos impuestos atrasados, pero nada muy grave». «¿Cuánto es el total? Déjame ver. 3,200 pesos. Impuestos de los últimos 2 años». Graciela respiró aliviada. Era una cantidad alta para su situación actual, pero mucho menos de lo que Mauricio había alegado. «¿Y puedo pagarlo a plazos?» «Claro. En casos de herencia, tenemos condiciones especiales. Puede pagarlo en hasta 12 mensualidades, sin intereses». Saliendo del Palacio Municipal, se sintió más tranquila. Con la alianza que el doctor Ricardo había propuesto, podría liquidar las deudas poco a poco. Pero su tranquilidad duró poco. Cuando llegó a casa, encontró a don Joaquín visiblemente preocupado. «Muchacha, pasó algo extraño», dijo él. «Unos vecinos vinieron a buscarme diciendo que escucharon rumores de que quieres vender la propiedad de tu abuela para especulación inmobiliaria». «¿Qué? Pero eso no es verdad». «Lo sé, pero alguien está esparciendo esa información por el pueblo. Y la gente está molesta. ¿Pero por qué les importaría si vendo o no? Porque tu abuela era muy querida aquí. Ayudó a la mitad de las familias de la región. La gente no quiere ver su propiedad convertida en un desarrollo inmobiliario». «¿Quién estará esparciendo esos rumores?» «Tengo mis sospechas», dijo don Joaquín, mirando serio. «Ese Mauricio Estrada ya ha usado esa táctica antes. Crea problemas para presionar a los propietarios a vender». Como si hubiera escuchado la conversación, Mauricio apareció de nuevo en la propiedad esa tarde, esta vez acompañado de otro hombre. «Buenas tardes, doña Graciela», dijo con una sonrisa forzada. «Traje a mi abogado, el licenciado Guzmán, para explicarle mejor la situación de las deudas». «Ya fui al Palacio Municipal», dijo ella fríamente. «Las deudas son de 3,000 pesos, no 15,000. «Ah, pero hay otros pendientes», dijo el abogado. «Impuestos ambientales, permisos para el cultivo de plantas medicinales, regularizaciones que pueden ser muy costosas». «¿Qué regularizaciones?» «Para cultivar plantas medicinales comercialmente se necesita una serie de permisos», continuó el abogado. «Si la inspección viene aquí y encuentra cultivo irregular, las multas pueden llegar a 50,000 pesos». Graciela sintió nuevamente la angustia apoderarse de su pecho. ¿Sería verdad? «Mire», dijo Mauricio con voz aparentemente bondadosa, «no quiero verla en problemas. Mi oferta es para ayudarla. Usted recibe un buen dinero, resuelve todos sus problemas y puede empezar una vida nueva. ¿Y si no acepto?» «Entonces no puedo garantizar que los problemas legales no aparezcan», dijo el abogado con tono amenazador. Después de que los dos hombres se fueron, Graciela quedó perturbada. ¿Estaría metiéndose en una situación que no podría resolver? Don Joaquín, que había presenciado parte de la conversación, intentó tranquilizarla. «Muchacha, eso es intimidación. Tu abuela nunca tuvo problemas con las inspecciones. Ella conocía las leyes,
y siempre operó dentro de la legalidad. Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si necesito permisos caros? Vamos a preguntarle al doctor Ricardo. Él debe saber cuáles son los requisitos legales para este tipo de actividad. Graciela llamó al investigador y le contó sobre las amenazas de Mauricio. ¡Qué absurdo!, exclamó el doctor Ricardo. Para el cultivo de plantas medicinales con fines de investigación y preservación no hay requisitos tan complejos. Y mire, yo puedo ayudarla con la documentación necesaria. ¿Está seguro? Absolutamente. Y es más, si ese empresario está tratando de intimidarte de esta forma, es porque sabe que el rancho vale mucho más de lo que está ofreciendo. Los ranchos con biodiversidad preservada son muy valorados hoy en día. ¿Entonces debo preocuparme? Solo por una cosa: documentar todo lo que ese hombre está diciendo. Si él continúa con las amenazas, puedes buscar ayuda legal. En los días siguientes, Graciela trató de concentrarse en el aprendizaje sobre las plantas, pero los rumores en el pueblo seguían circulando. Algunas personas empezaron a mirarla con desconfianza cuando iba a hacer las compras. Una tarde, una señora mayor la abordó en la panadería del pueblo. «Usted es la nieta de doña Beatriz, ¿verdad?», preguntó la mujer. «Sí, soy yo, señora. Me llamo Guadalupe. Doña Beatriz salvó a mi hija hace 15 años. Ella tenía una enfermedad en los riñones que los médicos no podían curar, y el remedio que su abuela preparó la curó por completo». «Qué bueno saberlo», dijo Graciela emocionada. «Por eso estoy aquí», continuó Guadalupe. «Están diciendo por el pueblo que usted quiere vender el rancho de su abuela a una constructora. ¿Es verdad? No es verdad. Estoy aprendiendo a cuidar las plantas que ella dejó. Quiero continuar su trabajo». El rostro de la señora se iluminó. ¡Qué alivio! Cuando nos enteramos de esa historia, yo y otras personas que fueron ayudadas por su abuela quedamos muy preocupadas. ¿Otras personas? Claro. Su abuela ayudó a decenas de familias aquí. Todos le tenemos una deuda de gratitud. Guadalupe bajó la voz. Y todos sabemos quién está difundiendo esos rumores. Ese Mauricio Estrada no sirve. Ya ha engañado a mucha gente en la región. ¿Qué hace exactamente? Compra ranchos a precios bajos, usando presión e intimidación. Después los revende a constructoras por valores mucho más altos. Ya ha destruido varias haciendas antiguas de la región para hacer condominios de lujo. Guadalupe tomó del brazo a Graciela con cariño. Si usted necesita ayuda para mantener el rancho de su abuela, puede contar conmigo y con otras personas de aquí. No vamos a dejar que ese hombre destruya el lugar donde doña Beatriz vivió y trabajó. Esa conversación le dio nuevos ánimos a Graciela. Saber que había personas dispuestas a ayudarla marcó mucha diferencia. Al día siguiente, fue sorprendida por la visita del doctor Ricardo acompañado de 2 estudiantes de botánica de la universidad. «Vengo a traer refuerzos», dijo el investigador sonriendo. «Ellos son Marisol y Andrés, alumnos del último año de botánica. Te van a ayudar a catalogar y cuidar las plantas». Marisol, una joven de cabello rizado y ojos brillantes, de inmediato se encantó con el rancho. «Vaya, qué lugar increíble», exclamó ella, mirando las plantas que crecían por el terreno. «Ya identifico varias especies raras solo de lejos». Andrés, un muchacho tímido pero muy conocedor, comenzó a fotografiar las plantas y a tomar notas. «¿Usted tiene idea de la riqueza que hay aquí?», le preguntó a Graciela. «Algunas de estas plantas se han estudiado durante años en la universidad y nunca hemos conseguido muestras tan bien preservadas». El doctor Ricardo explicó que los 2 estudiantes podrían pasar algunas horas por semana en el rancho, ayudando a organizar el proyecto de preservación de las plantas medicinales. «¿Y la parte legal?», preguntó Graciela. «Ese empresario dijo que necesitaría licencias caras». «Tonterías», respondió el doctor Ricardo. «Para un proyecto de preservación e investigación como este, hay incentivos gubernamentales. Puedo ayudarte con toda la documentación». Con la ayuda de los estudiantes, Graciela comenzó a organizar un inventario completo de las plantas del rancho. Descubrieron especies que ni siquiera el doctor Ricardo sabía que existían allí. «Su abuela era realmente excepcional», comentó Marisol.
Ella logró preservar variedades de plantas que están extintas en otras regiones. Y mira estas anotaciones, dijo Andrés, hojeando los cuadernos de la abuela. Ella registró el comportamiento de las plantas a lo largo de décadas. Eso es material de investigación valiosísimo. Durante el trabajo de catalogación, hicieron un descubrimiento sorprendente. En un área escondida de la propiedad, encontraron una pequeña construcción subterránea que había pasado desapercibida durante las primeras exploraciones. «¿Qué es esto?», preguntó Graciela cuando Joaquín la llevó hasta el lugar. «Parece ser una especie de bodega o depósito subterráneo», dijo él. «Tu abuela nunca lo mencionó, pero debe haberlo construido para preservar las semillas a temperatura controlada. Abrieron la construcción subterránea y descubrieron que era exactamente eso, un depósito natural para almacenamiento de semillas. Las paredes estaban recubiertas con estantes y cientos de pequeños frascos de vidrio contenían semillas de diferentes variedades de plantas. «Dios mío», murmuró el doctor Ricardo cuando vio el depósito. «Esto es un banco de semillas completo. Tu abuela creó algo que las universidades tardan décadas en construir». «¿Y vale dinero?», preguntó Graciela, aún preocupada por la situación financiera. «Vale mucho dinero», confirmó el investigador. «Algunas de estas semillas son de plantas que ya no existen en estado silvestre. Para la ciencia, esto no tiene precio». Marisol tomó uno de los frascos y leyó la etiqueta. «Hierba de bicho rara, última cosecha 2018». Miró al doctor Ricardo. «Profesor, esta planta se considera extinta en la región desde hace más de 10 años». «Exacto. Si estas semillas aún son viables, podemos reintroducir la especie en la naturaleza». Andrés encontró otro frasco con una etiqueta intrigante. «Planta del sueño profundo, usar con cuidado», leyó. «¿Qué planta será esa?». El doctor Ricardo examinó el frasco. «Debe ser alguna especie con propiedades sedantes. Su abuela era muy cuidadosa con las plantas que tenían efectos más fuertes». Pasaron horas catalogando las semillas del depósito subterráneo. Había más de 200 variedades diferentes, todas cuidadosamente etiquetadas y preservadas. «Con este material», dijo el doctor Ricardo, «puedes establecer alianzas con varias universidades y centros de investigación del país. Hay laboratorios que pagarían muy bien por algunas de estas semillas». «¿Y podría mantener la propiedad con eso?». «Fácilmente. Además de la venta de semillas, puedes ofrecer consultorías, cursos sobre plantas medicinales e incluso turismo rural especializado. Hay muchas posibilidades». Esa noche, Graciela se sintió más confiada sobre su futuro. Por primera vez desde que llegó a la propiedad, logró visualizar una vida próspera y significativa ahí. Pero su tranquilidad se interrumpió al día siguiente, cuando Mauricio apareció nuevamente, esta vez acompañado de 2 hombres que ella no conocía. «Doña Graciela», dijo Mauricio con un tono más agresivo, «traje aquí al personal de inspección ambiental. Recibieron una denuncia de que hay cultivo irregular de plantas medicinales en esta propiedad». Uno de los hombres se identificó como inspector del organismo ambiental. «Señora, recibimos información de que hay comercialización irregular de plantas medicinales en este lugar. Necesito verificar la documentación». «Pero yo no estoy comercializando nada», protestó Graciela. «Solo estoy catalogando las plantas que dejó mi abuela». «Aún así, necesito ver los documentos», insistió el inspector. Joaquín, que estaba presente, se acercó. «Con permiso», dijo al inspector. «¿Pero quién hizo la denuncia?». El inspector dudó antes de responder. «Eso es confidencial». «Claro que fue este señor», Joaquín señaló a Mauricio. «Está usando la intimidación para forzar la venta de la propiedad». «Solo estoy cumpliendo con mi deber como ciudadano», dijo Mauricio con cinismo. «Si hay irregularidades, deben investigarse». El inspector examinó la propiedad y las plantas, pero no encontró nada irregular. Incluso elogió el estado de conservación del área. «No veo problemas aquí», le dijo a Graciela. «Las plantas están bien cuidadas, no hay señales de comercialización irregular y la propiedad está bien conservada». «Entonces, ¿no hay problemas legales?», preguntó ella. «Ninguno.
Si en el futuro usted quiere comercializar plantas medicinales, solo necesitará algunos permisos sencillos, pero nada urgente ni muy caro. Después de que el inspector se fue, Mauricio se quedó visiblemente irritado. «Esto no va a quedar así», murmuró hacia el otro hombre que lo acompañaba. «¿Fue una amenaza?», preguntó Joaquín acercándose. «No fue ninguna amenaza», respondió Mauricio secamente. «Pero esta región se va a desarrollar, con o sin la colaboración de los propietarios antiguos». Después de que Mauricio y su acompañante salieron, Joaquín se quedó preocupado. «Muchacha, ese hombre no va a desistir fácilmente. Él quiere esta propiedad por algún motivo específico». «¿Pero por qué? El terreno no es tan especial. Debe haber algo que no sabemos. Quizás una ubicación privilegiada para algún proyecto suyo». Esa tarde, el doctor Ricardo llegó con una noticia alentadora. «Graciela, hablé con colegas de otras universidades sobre tu proyecto. Hay mucho interés en establecer alianzas para la investigación de plantas medicinales». «¿Qué tipo de alianzas?» «Una universidad privada quiere financiar un invernadero profesional aquí en la propiedad. A cambio, tú proporcionarías semillas y plantas para sus estudios. Sería un ingreso mensual garantizado». «¿Eso es bueno?» «Es excelente. Tú mantienes la propiedad, desarrollas el trabajo de tu abuela y además tienes un ingreso estable. Es una situación ideal». El doctor Ricardo también trajo información sobre Mauricio Estrada. «Investigué un poco sobre ese empresario. Está comprando propiedades en esta región para un gran proyecto turístico, un resort de lujo que ocuparía varios ranchos». «¿Y mi propiedad estorbaría sus planes?» «Exactamente. Si no vendes, no puede completar el proyecto. Por eso la presión». «Pero no estoy obligada a vender, ¿verdad?» «Claro que no. Él no tiene ningún derecho sobre tu propiedad, pero puede intentar crear dificultades para obligarte a desistir». Marisol y Andrés, que estaban escuchando la conversación, se ofrecieron a ayudar. «Profesora Graciela», dijo Marisol, «si ese hombre sigue molestando, podemos movilizar a la universidad. Hay abogados especializados en derecho ambiental que nos ayudan en casos así. Y nosotros podemos documentar todo», añadió Andrés. «Si hace amenazas, vamos a tener pruebas». Esa noche, Graciela conversó con los dos perros, que se habían convertido en sus confidentes fieles. «¿Qué opinan, muchachos?», preguntó ella, acariciándolos. «La abuelita Beatriz nos dejó una misión importante, ¿verdad?». Los perros parecieron estar de acuerdo, moviendo la cola y acurrucándose más cerca de ella. En los días siguientes, Graciela se dedicó intensamente a aprender sobre las plantas medicinales. Con la ayuda de Marisol, Andrés y Joaquín, comenzó a entender los secretos que su abuela había guardado en los cuadernos. «Mira esto», dijo Marisol, mostrando una página del cuaderno. «Tu abuela anotó que esta planta específica solo florece en noches de luna llena». «¡Qué observación increíble!». «Y aquí», señaló Andrés en otra página. Ella registró que dos plantas diferentes, cuando se cultivan juntas, producen un efecto medicinal más fuerte. Esto es ciencia de punta. Graciela comenzó a comprender que su abuela no era solo una curiosa de las plantas. Era una verdadera investigadora que había desarrollado métodos únicos de cultivo y preparación de remedios. Durante una de sus sesiones de estudio, encontró una página en el cuaderno que la emocionó. Era una receta específica titulada «Para mi nieta cuando llegue». La receta era para un té de hierbas que calma el corazón herido y trae paz a quien ha perdido la esperanza. «Ella sabía que yo vendría», murmuró Graciela con lágrimas en los ojos. «Hasta preparó un remedio especial para mí». Joaquín, que estaba a su lado, también se emocionó. «Tu abuela siempre dijo que algún día aparecerías. Ella estaba segura de eso». Graciela preparó el té siguiendo exactamente la receta de su abuela. Cuando lo bebió, sintió una sensación de paz que no experimentaba desde hacía años. Era como si su abuela estuviera allí, abrazándola y diciéndole que todo estaría bien. Esa misma semana recibió una visita que lo cambió todo. Una mujer de mediana edad, elegante y de apariencia amable, llegó al rancho una mañana de sábado. «Buenos días», dijo la mujer. «Soy Elena Mendoza. Me enteré de que la nieta de doña Beatriz está viviendo aquí. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «En realidad soy yo quien viene a ayudar». Elena sonrió cálidamente.
Soy prima de su abuela. Prima lejana, pero prima. Graciela se quedó sorprendida. Otra pariente que no sabía que existía. ¿Usted es pariente de mi abuela? Lo soy. Mi abuela y la suya eran hermanas. Perdimos el contacto hace muchos años, pero nunca dejé de saber noticias de la familia. Elena miró alrededor del rancho. Cuando supe que doña Beatriz había partido y que una nieta había heredado el rancho, tuve que venir a conocerla. ¿Dónde vive usted? En un pueblo a unos 100 kilómetros de aquí. También trabajo con plantas medicinales. Es una tradición de nuestra familia. Elena explicó que había otras mujeres de la familia repartidas por la región, todas preservando conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales. Somos como una red, explicó, cada una en su pueblo, cada una con sus especialidades, pero todas conectadas por el mismo propósito. ¿Y qué propósito es ese? Preservar el conocimiento de las plantas que curan, un conocimiento que se ha transmitido de madre a hija durante generaciones en nuestra familia. Elena sacó de su bolso un cuaderno parecido a los de la abuela Beatriz. Este es mi cuaderno de recetas. Mira si reconoces algo. Graciela hojeó el cuaderno y quedó impresionada. Muchas de las recetas eran idénticas a las que había encontrado en los cuadernos de su abuela, pero había otras diferentes, con plantas que ella no conocía. Nuestra familia, continuó Elena, tiene una larga tradición como curanderas. Tus bisabuelas, tatarabuelas, todas eran conocidas por sus conocimientos sobre plantas medicinales. ¿Y por qué nadie me contó esto? Porque tu madre salió de casa muy joven y perdió el contacto con nosotras, pero tu abuela Beatriz siempre mantuvo viva la tradición, esperando que algún día aparecieras. Elena propuso algo que emocionó a Graciela. ¿Qué tal si reconectamos la red? Puedo presentarte a las otras primas de la familia. Juntas podemos crear algo más grande de lo que cada una podría lograr por su cuenta. ¿Cómo qué? Un centro de estudios sobre plantas medicinales tradicionales. Un lugar donde el conocimiento de la familia sea preservado y compartido. Tu rancho sería perfecto para eso. La idea de formar parte de una familia que nunca supo que existía emocionó profundamente a Graciela. ¿Cuántas son? Unas 8 mujeres, repartidas por diferentes pueblos, cada una especialista en un tipo de planta o tratamiento. Tu abuela era la que tenía el conocimiento más completo, por eso era una especie de líder de nuestra red informal. ¿Y ahora? Ahora tú puedes ocupar ese lugar si quieres, pero no tienes que presionarte. El conocimiento llega con el tiempo y la experiencia. Elena se quedó unos días en el rancho, enseñándole a Graciela técnicas que no estaban en los cuadernos de su abuela. También ayudó a identificar plantas que aún crecían en el terreno, pero que no habían sido catalogadas. Tu abuela preservó variedades de plantas que las otras primas perdieron, observó Elena. Esto hace de este rancho un lugar muy especial para toda la familia. Durante la visita de Elena, Mauricio apareció de nuevo, pero esta vez su actitud fue diferente. Llegó acompañado de un topógrafo y comenzó a medir terrenos vecinos al rancho. ¿Qué está haciendo ese hombre?, preguntó Elena, observando el movimiento. Es el dichoso empresario que quiere comprar mi rancho, explicó Graciela. Está tratando de presionarme para que venda. Elena se puso seria. Muchacha, conozco a ese tipo de gente. No paran hasta conseguir lo que quieren. Necesitas protegerte legalmente. ¿Cómo? Primero documentando todas las plantas raras que hay aquí. Si logras demostrar que el rancho tiene valor ambiental, puede ser protegido por ley. ¿Y eso impediría la venta forzada? Exactamente. Las propiedades con especies raras tienen protección especial. Elena sugirió que Graciela buscara ayuda de organismos ambientales para hacer un levantamiento oficial de la biodiversidad del rancho. Con el apoyo de la universidad y la documentación adecuada, tu rancho puede ser reconocido como área de preservación. Así ningún empresario podrá tocarlo. Cuando el doctor Ricardo se enteró de la idea, se entusiasmó. Es perfecta esa sugerencia. Puedo ayudar con el proceso de documentación. Tenemos contactos en los organismos ambientales. Marisol y Andrés se ofrecieron para hacer el levantamiento fotográfico y científico de todas las especies encontradas en el rancho. Va a ser nuestro proyecto de titulación,
dijo Marisol animada. Un inventario completo de la biodiversidad preservada en el rancho de doña Beatriz. Durante las semanas siguientes, el rancho se transformó en una verdadera estación de investigación. Estudiantes de botánica de la universidad se turnaban catalogando plantas, recolectando muestras y documentando todo fotográficamente. Lo que descubrieron superó todas las expectativas. El rancho albergaba 47 especies diferentes de plantas medicinales, siendo 12 de ellas consideradas raras en la región y 3 consideradas extintas en estado silvestre. Esto es un patrimonio natural, dijo el doctor Ricardo cuando recibió el informe preliminar. Con esta documentación puedo garantizar que su rancho recibirá protección legal. Mauricio, aparentemente dándose cuenta de que sus planes estaban siendo amenazados, intensificó la presión. Comenzó a esparcir rumores más agresivos en la ciudad, diciendo que Graciela estaba convirtiendo la región en un laboratorio peligroso. Algunas personas de la ciudad, influenciadas por los rumores, empezaron a mirar con desconfianza el movimiento de estudiantes en el rancho. «Es mucha gente entrando y saliendo», comentó una vecina a Joaquín. «¿Y si están haciendo experimentos peligrosos ahí?» Joaquín trató de aclarar la situación, explicando que se trataba de una investigación científica legítima, pero no todos se convencieron. La situación se puso tensa cuando Mauricio organizó una reunión en la ciudad para discutir los riesgos ambientales del proyecto de Graciela. «Está volviendo a la población en tu contra», advirtió Joaquín. «Tenemos que hacer algo». «¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si organizamos nuestra propia reunión para explicar realmente lo que estás haciendo?» Elena, que había regresado para apoyar a Graciela, estuvo de acuerdo con la idea. «Es hora de que la comunidad sepa la verdad sobre el trabajo de tu abuela y sobre tus planes». El doctor Ricardo sugirió que la reunión fuera en la universidad, en un ambiente más formal y científico. «Puedo presentar los resultados de la investigación, mostrar la importancia del trabajo que se está haciendo. La ciencia siempre vence al rumor». La reunión fue programada para un jueves por la noche. Graciela estaba nerviosa, pues nunca había hablado en público sobre asuntos tan importantes. «No te preocupes», la tranquilizó Marisol. «La verdad habla por sí sola. Cuando la gente vea lo que estás haciendo, lo va a entender». El día de la reunión, Graciela se sorprendió con la cantidad de personas que asistieron. Además de los habitantes de la ciudad, estaban presentes estudiantes de la universidad, investigadores e incluso representantes de organismos ambientales. El doctor Ricardo comenzó la presentación explicando la importancia de las plantas medicinales y el valor científico del trabajo realizado por doña Beatriz a lo largo de décadas. «El rancho de la familia Mendoza», dijo él, «preserva especies de plantas que ya desaparecieron en otras regiones. Esto tiene un valor invaluable para la ciencia y para la humanidad». Mostró fotos de las plantas raras encontradas en el rancho y explicó cómo pueden contribuir al desarrollo de nuevos medicamentos. Marisol presentó el inventario de las especies catalogadas, destacando las que están amenazadas de extinción. «Gracias al trabajo de doña Beatriz», dijo ella, «estas plantas siguen existiendo. Ahora, con el proyecto de Graciela, podemos garantizar que sobrevivan para las próximas generaciones». Cuando llegó el turno de Graciela de hablar, estaba nerviosa, pero las palabras salieron del corazón. «Yo no conocí a mi abuela», comenzó, «pero a través de las plantas que ella preservó, estoy conociendo a una mujer extraordinaria. Ella no guardó estas plantas para ganar dinero, las guardó para ayudar a las personas». Contó sobre las cartas de agradecimiento que había encontrado, sobre los remedios que su abuela preparaba para quienes no tenían dinero para médicos, sobre la dedicación de toda una vida al cuidado de la tierra y de las personas. «Mi proyecto», continuó, «es continuar el trabajo de mi abuela, preservar estas plantas, compartir ese conocimiento y ayudar a las personas como ella siempre lo hizo». Cuando terminó de hablar, hubo un silencio en la sala. Después, una señora del público se levantó. «Yo soy Guadalupe», dijo la mujer. «Mi hija está viva hoy gracias a doña Beatriz. Todo lo que diga su nieta tiene mi apoyo.
Otras personas comenzaron a levantarse y a contar sus historias. Un señor habló sobre cómo la abuela de Graciela había curado su artritis. Una joven madre contó cómo un té preparado por doña Beatriz había salvado a su bebé de una infección grave. Doña Beatriz era un tesoro de este pueblo, dijo un anciano. Si su nieta quiere continuar ese trabajo, nosotros debemos ayudar, no estorbar. Al final de la reunión, más de 20 personas se ofrecieron para ayudar voluntariamente en el proyecto de preservación de las plantas medicinales. Mauricio, que estaba presente en la reunión, intentó cuestionar la legalidad del proyecto, pero fue refutado por el representante del organismo ambiental presente. El proyecto está totalmente dentro de la legalidad, dijo el funcionario. De hecho, es el tipo de iniciativa que nuestro organismo incentiva y apoya. Al salir de la reunión, Graciela se sentía por primera vez verdaderamente segura sobre su futuro en el rancho de su abuela. «Lo logramos», dijo Elena, abrazándola. «La comunidad está de tu lado ahora. Y además», añadió el doctor Ricardo, «con todo este apoyo, puedo garantizar que el reconocimiento legal del rancho como área de preservación será más rápido». En los días siguientes a la reunión, el rancho recibió una cantidad sorprendente de visitantes. Personas del pueblo llegaban para conocer el proyecto, ofrecer ayuda o simplemente para contar más historias sobre doña Beatriz. Una de esas visitantes trajo una sorpresa especial. Era una mujer de unos 60 años que se presentó como Rosario. «Trabajé para su abuela hace más de 20 años», dijo. «La ayudaba a cultivar las plantas y a preparar los remedios». «¿Usted conoce los secretos de las plantas de mi abuela?» «Conozco muchos de ellos. Doña Beatriz me enseñó mucho». Rosario miró alrededor del rancho. «Me alegra ver que alguien va a continuar su trabajo». Rosario se ofreció para trabajar con Graciela, enseñándole técnicas prácticas que no estaban en los cuadernos. «Hay cosas que solo se aprenden con la experiencia», explicó Rosario, «como saber el punto exacto de la cosecha, cómo secar las plantas sin perder sus propiedades, cómo preparar las recetas más delicadas». Con Rosario trabajando en el rancho, Graciela tuvo acceso a conocimientos que ni el doctor Ricardo poseía. Era el conocimiento práctico, desarrollado a través de décadas de experiencia. Su abuela siempre decía, contó Rosario mientras enseñaba a Graciela a preparar un extracto medicinal, que las plantas tienen personalidad. Cada una tiene su modo de ser tratada. ¿Cómo así? A algunas plantas les gusta que las cosechen por la mañana, a otras al atardecer. Algunas prefieren luna creciente, otras luna menguante. Su abuela sabía el momento exacto para cada una. ¿Y ella anotó eso en algún lugar? No, era conocimiento que guardaba en la memoria y lo iba transmitiendo a quienes trabajaban con ella. Por eso es importante tener a alguien que enseñe. Durante el primer mes trabajando con Rosario, Graciela aprendió más sobre plantas medicinales que en todo el tiempo anterior. Era como si los secretos de la abuela finalmente estuvieran siendo revelados. En ese periodo, Mauricio hizo su último intento desesperado. Se presentó en el rancho acompañado de un oficial de justicia, alegando que había obtenido una orden judicial para evaluar la propiedad por riesgo ambiental. ¿Qué riesgo ambiental?, preguntó el doctor Ricardo, que estaba presente. «Cultivo irregular de plantas tóxicas», respondió el abogado de Mauricio. «Algunas de las plantas cultivadas aquí pueden ser peligrosas». El oficial de justicia, sin embargo, estaba acompañado de un perito ambiental independiente. Después de examinar todo el rancho y conversar con el doctor Ricardo, Marisol y Andrés, el perito elaboró un informe técnico. «No hay ningún riesgo ambiental en esta propiedad», declaró el perito. «Al contrario, hay un trabajo ejemplar de preservación de la biodiversidad local». El oficial de justicia suspendió cualquier acción legal, considerando el informe técnico. Mauricio se notó visiblemente frustrado. «Esto no va a quedar así», murmuró, pero esta vez Joaquín lo confrontó directamente. «Don Joaquín, lo que no va a quedar así es su persecución contra esta muchacha. Si continúa con amenazas e intimidaciones, vamos a presentar una denuncia en la delegación».
Y tenemos documentación de todo lo que usted ha hecho hasta ahora, añadió Marisol, mostrando una carpeta con fotos y anotaciones. Mauricio miró a su alrededor y vio que estaba claramente en desventaja. El rancho estaba rodeado de personas que apoyaban a Graciela, había respaldo científico y legal para el proyecto, y sus intentos de intimidación habían fracasado. «Se van a arrepentir», dijo, pero su voz sonó más a desesperación que a amenaza. «La única persona que se ha arrepentido aquí es usted», respondió el doctor Ricardo con calma. Subestimó el valor de lo que intentaba destruir. Después de que Mauricio se fue, todos se sintieron aliviados. Parecía que finalmente la presión había cesado. «Creo que entendió que no va a conseguir lo que quiere», dijo Elena. «Hombres como él se rinden cuando se dan cuenta de que la resistencia es mayor que sus posibilidades». En las semanas siguientes, el rancho se convirtió en un verdadero centro comunitario. Además de los estudiantes de la universidad y de los investigadores, personas del pueblo comenzaron a frecuentar el lugar regularmente. Guadalupe, la señora cuya hija había sido curada por doña Beatriz, se ofreció a organizar un grupo de mujeres interesadas en aprender sobre plantas medicinales. «Podemos tener encuentros semanales aquí», sugirió, «para que tú enseñes lo que estás aprendiendo y para que nosotras compartamos lo que sabemos sobre los remedios que nuestras madres y abuelas preparaban». La idea le gustó mucho a Graciela. Sería una forma de honrar la memoria de la abuela y al mismo tiempo crear una comunidad de aprendizaje. El primer encuentro del grupo fue una tarde de sábado, con la participación de 12 mujeres del pueblo. Rosario enseñó cómo preparar un té digestivo, Marisol mostró cómo identificar plantas medicinales en la naturaleza, y Graciela compartió algunas recetas de los cuadernos de la abuela. «Esto se ha convertido en una escuela», comentó Joaquín, observando el movimiento en el rancho. «Una escuela diferente», respondió Graciela. «Una escuela de la vida, como a mi abuela le habría gustado». El doctor Ricardo llegó con una noticia alentadora algunas semanas después. «Graciela, conseguí la aprobación para un proyecto de financiamiento. La universidad va a invertir en la construcción de un invernadero profesional aquí en el rancho. ¿Y eso qué significa? Significa que tendrás las condiciones para cultivar plantas medicinales todo el año, independientemente del clima. Y también significa un ingreso mensual garantizado por los próximos 5 años. 5 años, para empezar. Si el proyecto da los resultados esperados, puede renovarse indefinidamente». La construcción del invernadero comenzó al mes siguiente. Era una estructura moderna, pero que se armonizaba con el paisaje rural del rancho. Durante la construcción, Graciela aprovechó para hacer mejoras en la casa principal, que necesitaba reparaciones estructurales. Con la ayuda de voluntarios de la ciudad y el apoyo financiero del proyecto universitario, la casa fue completamente restaurada. Se mantuvo el estilo original, pero ahora tenía toda la infraestructura necesaria para funcionar como centro de investigación y educación. Elena trajo a sus primas de la familia para conocer el proyecto. Eran 3 mujeres, cada una especialista en diferentes aspectos de la medicina natural. «Nuestra familia está reunida de nuevo», dijo una de ellas emocionada. «Doña Beatriz estaría orgullosa. Y ahora tenemos un centro oficial», añadió otra. «Un lugar donde podemos preservar y compartir todo nuestro conocimiento». Las primas de la familia trajeron sus propios cuadernos de recetas, semillas raras de sus regiones y conocimientos que complementaban perfectamente el trabajo que se estaba desarrollando en el rancho. «Cada una de nosotras preservó una parte del conocimiento de la familia», explicó Elena. «Ahora, reuniendo todo aquí, tenemos un patrimonio completo». El doctor Ricardo quedó impresionado con la riqueza del conocimiento tradicional de la familia. «Tienen material suficiente para escribir varios libros sobre medicina natural», dijo él. «Sería una contribución invaluable para la ciencia». «Entonces vamos a escribirlo», decidió Graciela. «Vamos a documentar todo lo que nuestra familia ha preservado a lo largo de generaciones». El proyecto del libro se convirtió en otra actividad del centro. Estudiantes de botánica de la universidad
se ofrecieron para ayudar con la parte técnica y científica, mientras que las mujeres de la familia aportarían el conocimiento tradicional. Durante la elaboración del libro, Graciela hizo descubrimientos sorprendentes sobre su familia. Descubrió que sus antepasadas fueron curanderas respetadas en varias épocas históricas, que preservaron conocimientos indígenas sobre plantas medicinales y que desarrollaron técnicas únicas de cultivo y preparación de remedios. Nuestra familia tiene una historia hermosa, comentó Elena. Una historia de mujeres que dedicaron sus vidas a cuidar de otras personas. Y ahora tú estás continuando esa tradición, añadió Rosario. Tu abuela estaría muy orgullosa. 6 meses después de la construcción del invernadero, el rancho ya estaba produciendo plantas medicinales de alta calidad para varias universidades del país. El proyecto se convirtió en referencia en preservación de biodiversidad y medicina natural. Graciela, que había llegado al rancho sin perspectivas y sin esperanza, ahora se había convertido en una especialista respetada en plantas medicinales. Daba conferencias en la universidad, recibía visitas de investigadores de otros estados y coordinaba un proyecto que beneficiaba a toda la comunidad. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tanto, le confesó a don Joaquín una tarde, mientras observaban las plantas floreciendo en el invernadero. Tu abuela sabía que esto iba a pasar, respondió el hombre mayor. Ella siempre decía que tenías un destino especial. ¿Cómo podía saberlo si nunca me conoció? Porque las madres y las abuelas saben cosas que uno no entiende. Lo sienten en el corazón. Los 2 perros, que seguían siendo los guardianes fieles del rancho, ahora tenían una caseta cómoda y cuidados veterinarios regulares. Se convirtieron en las mascotas del proyecto, recibiendo cariño de todos los visitantes. Fueron mis primeros guías, les dijo Graciela a los perros. Si no fuera por ustedes, nunca habría encontrado las cartas de la abuela. Un año después de su llegada al rancho, Graciela organizó una gran fiesta para celebrar el primer aniversario del Centro de Plantas Medicinales. Asistieron más de 100 personas, estudiantes de la universidad, habitantes del pueblo, investigadores, las primas de la familia y muchas personas que habían sido beneficiadas por los remedios de doña Beatriz. Durante la fiesta, el doctor Ricardo anunció que el proyecto había sido seleccionado por el gobierno como modelo para otros centros de preservación de la biodiversidad en el país. El trabajo desarrollado aquí, dijo él, será replicado en otras regiones, ayudando a preservar conocimientos tradicionales y plantas medicinales en todo el territorio nacional. Guadalupe, en nombre de las mujeres del pueblo, pronunció un discurso conmovedor. Doña Graciela, dijo ella, usted trajo de vuelta a nuestro pueblo algo que creíamos haber perdido para siempre. El conocimiento de doña Beatriz no solo fue preservado, sino que se multiplicó. Elena, representando a la familia, le entregó a Graciela un regalo especial, un cuaderno de pasta de cuero, con páginas en blanco. Este es su cuaderno, le dijo, para que anote sus propios descubrimientos, sus propias recetas, sus propios secretos. Para continuar la tradición de la familia. Graciela sostuvo el cuaderno con emoción. Era como si estuviera recibiendo un diploma, un reconocimiento oficial de que ahora formaba parte del linaje de curanderas de la familia. Durante la fiesta, subió a una pequeña elevación del terreno, desde donde podía ver todo el rancho. La casa estaba restaurada e iluminada. El invernadero funcionaba perfectamente. El jardín medicinal estaba floreciendo, y decenas de personas circulaban por el terreno conversando, riendo, compartiendo conocimientos. Gracias, abuela, susurró ella, mirando al cielo estrellado. Gracias por dejarme este tesoro. No solo las plantas y los cuadernos, sino principalmente la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de las personas. Los 2 perros se acercaron a ella, como siempre lo hacían en los momentos importantes. Ella los acarició con cariño. Y gracias también a ustedes, mis guías, dijo ella. Me trajeron a casa. 2 años después, el Centro de Plantas Medicinales del Rancho Mendoza se había vuelto conocido internacionalmente. Graciela había escrito, junto con el doctor Ricardo y las primas de la familia, 3 libros sobre medicina natural, que se convirtieron en referencia académica.
El proyecto también se expandió para incluir un programa de turismo rural educativo, donde personas de otras ciudades venían a pasar fines de semana aprendiendo sobre plantas medicinales y medicina natural. Nunca imaginé que este lugarcito se convertiría en un centro tan importante, comentó Joaquín, quien seguía siendo el consejero y amigo fiel de Graciela. Es que algunas cosas son más grandes de lo que imaginamos, respondió ella. Mi abuela sembró semillas que fueron más allá de las plantas. Sembró esperanza, conocimiento, cuidado. Rosario, que se había convertido en gerente operativa del centro, se acercó con una novedad. Graciela, llegó una carta para ti. Es de una universidad internacional. Quieren establecer una alianza para intercambio de estudiantes e investigadores. ¿Una universidad internacional? De Francia. Se enteraron de nuestro trabajo a través de los artículos que el doctor Ricardo publicó. Quieren que vayas a dar una conferencia sobre medicina tradicional mexicana. La idea de viajar al extranjero para hablar sobre el trabajo de la abuela emocionó profundamente a Graciela. ¿Quién lo diría?, murmuró ella. Una mujer que llegó aquí sin ninguna perspectiva, ahora siendo invitada para hablar sobre plantas medicinales en Francia. Su abuela estaría orgullosa, dijo Rosario. Ella siempre supo que usted era especial, pero la sorpresa más grande aún estaba por venir. Una mañana de jueves, Graciela recibió la visita de un hombre elegante, de mediana edad, acompañado de una mujer joven. «Buenos días», dijo el hombre. «Soy el doctor Ernesto Salazar, del Instituto Mexicano de Botánica Ancestral, y esta es mi asistente, la doctora Claudia Hernández. ¿En qué puedo ayudarlos? En realidad, venimos a hacerles una propuesta. El instituto quiere establecer aquí un centro de investigaciones permanente. Sería una alianza donde el instituto proporcionaría equipos de última generación e investigadores especializados, y ustedes aportarían el conocimiento tradicional y las plantas raras. ¿Y qué significaría eso para nuestro proyecto? Significaría reconocimiento oficial del gobierno, financiamiento permanente y la transformación de este rancho en un patrimonio nacional de la medicina natural. El doctor Ricardo, a quien llamaron para participar en la reunión, se puso eufórico con la propuesta. Graciela, esto es lo que hemos soñado desde el inicio, el reconocimiento oficial del valor del trabajo de tu abuela. ¿Y yo seguiría coordinando el proyecto? Claro, respondió el doctor Ernesto. Usted sería la directora oficial del centro. Nadie conoce mejor el trabajo que se realiza aquí. La propuesta incluía la construcción de un laboratorio moderno, una biblioteca especializada, alojamientos para investigadores visitantes y un auditorio para conferencias y eventos. Sería como una pequeña universidad especializada en medicina natural, explicó la doctora Claudia. ¿Y la gente del pueblo seguiría participando? Más que nunca. Habría programas educativos permanentes para la comunidad local. El proyecto sería un modelo de integración entre la ciencia moderna y el conocimiento tradicional. Graciela pidió unos días para pensar la propuesta. Era una oportunidad increíble, pero quería asegurarse de no perder el carácter comunitario que el proyecto había desarrollado. Durante esos días conversó con todas las personas que habían sido importantes en su camino. Joaquín, Rosario, Elena, las primas de la familia, el doctor Ricardo, Marisol, Andrés y las mujeres del grupo de plantas medicinales del pueblo. ¿Qué crees que haría mi abuela?, le preguntó a Joaquín. Tu abuela siempre pensó en grande, pero nunca olvidó a la gente sencilla, respondió el hombre sabio. Ella aceptaría la propuesta, pero con condiciones para proteger el espíritu comunitario del proyecto. Elena estuvo de acuerdo. Tu abuela siempre quiso que el conocimiento de la familia fuera preservado y compartido. Si esta propuesta lo permite a mayor escala, ella lo aprobaría. Rosario tenía una preocupación práctica. Mientras sigamos cuidando a la gente de aquí como siempre lo hemos hecho, todo está bien. El doctor Ricardo estaba entusiasmado con las posibilidades científicas. Con equipos modernos, podemos profundizar mucho más nuestras investigaciones, descubrir principios activos, desarrollar nuevos medicamentos. Sería revolucionario. Después de hablar con todos, Graciela tomó su decisión. Aceptaría la propuesta, pero con algunas condiciones. El proyecto mantendría su carácter comunitario.
La gente del pueblo seguiría teniendo acceso libre a los conocimientos y tratamientos, y una parte de las ganancias se destinaría a proyectos sociales en la región. El doctor Ernesto aceptó todas las condiciones. En realidad, dijo, estas condiciones hacen que el proyecto sea aún mejor. Un centro que integra la investigación científica, la preservación cultural y el desarrollo social es exactamente lo que el país necesita. La firma del acuerdo se llevó a cabo en una ceremonia especial, con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de la universidad, líderes comunitarios y toda la familia de Graciela. Durante la ceremonia ella pronunció un discurso que conmovió a todos. Cuando llegué aquí hace 3 años, dijo, estaba perdida, sin esperanza, sin familia, sin perspectiva. Mi abuela Beatriz, a quien nunca conocí personalmente, me dejó mucho más que un rancho. Me dejó una misión, una familia y la oportunidad de hacer la diferencia en el mundo. Hoy, al firmar este acuerdo, tengo la certeza de que estoy honrando la memoria de ella y el trabajo de todas las mujeres de mi familia que dedicaron sus vidas al cuidado de otras personas. Este centro no es mío, es nuestro, es de la comunidad, es de la ciencia, es de todos los que creen que el conocimiento debe ser preservado y compartido para el bien de la humanidad. Cuando terminó de hablar, hubo una salva de aplausos que duró varios minutos. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos, incluida ella misma. Después de la ceremonia, hubo una gran fiesta en el rancho. Durante la fiesta, Graciela encontró un momento para quedarse a solas con los 2 perros que habían sido sus primeros guías en aquella jornada. «Miren nada más en qué terminó nuestra aventura, muchachos», dijo ella, acariciándolos. De una casa abandonada y 2 personas perdidas, llegamos a un centro nacional de investigación. Los perros, ahora ya mayores pero aún fieles, parecieron entender la importancia del momento. Se quedaron quietos a su lado, observando la fiesta que ocurría alrededor. ¿Saben cuál es la mejor parte de todo esto?, continuó ella. Es que descubrí que nunca estuve sola. Incluso cuando creía que no tenía familia, la tenía. Incluso cuando creía que no tenía futuro, lo tenía. Solo necesitaba tener el valor de buscar. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Graciela caminó por el rancho. La casa estaba completamente restaurada. El invernadero funcionaba perfectamente. El laboratorio en construcción ya mostraba su estructura y el jardín medicinal estaba más exuberante que nunca. Se detuvo en el lugar donde había encontrado la primera caja con las cartas de su abuela, hace 3 años. Era increíble pensar en todo lo que había sucedido desde entonces. De una mujer desesperada, a punto de ser desalojada del departamento, se había convertido en una especialista reconocida nacionalmente, directora de un centro de investigación, autora de libros y líder de una comunidad que ayudaba a cientos de personas. Pero más importante que todo eso, había encontrado a su verdadera familia y su verdadero propósito en la vida. «Gracias, abuelita Beatriz», susurró una vez más. «Gracias por haberme esperado. Gracias por haber preservado todo esto hasta que yo llegara. Y gracias por haberme enseñado que los mayores tesoros de la vida no están hechos de oro, sino de amor, conocimiento y dedicación a los demás». Una brisa suave meció las plantas del jardín, como si fuera una respuesta cariñosa de su abuela. Graciela sonrió y volvió a casa, donde los 2 perros la esperaban en el porche. Mañana sería un día más de trabajo, de descubrimientos, de cuidado de las plantas y de las personas que venían a buscar ayuda. Pero hoy había sido un día especial, el día en que finalmente entendió que no había llegado allí por casualidad, había llegado a casa. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Graciela tomó la decisión correcta al aceptar desarrollar el centro de investigación? Deja tu opinión sincera en los comentarios.